Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos, iniciándonos hoy lunes para llevarlo a todos ustedes nuestros temas, pero temas importantes en el cual vamos a tener un especialista en esta materia. Vamos a tener aquí al doctor Pou, Daniel Pou, especialista en seguridad, con todos los temas que nosotros aquí podemos tratar y que es de alto interés y preocupación para la ciudadanía, sobre todo también sociólogo, que puede darnos también los aspectos del comportamiento social que estamos teniendo en estos momentos, que también son de grandes preocupaciones. Esta noche vamos a tener el placer de tener al señor Daniel Pou aquí con nosotros, pero siempre acompañándonos Javier López y Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa sobre seguridad y seguridad ciudadana de todo lo que compete en la República Dominicana. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Muy bien, gracias a ustedes, amigos televidentes, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés. Como bien dice Flavio, Javier, hoy tenemos a un invitado, ya un miembro de esta casa. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias. Yo muy honrado de estar aquí acompañándolos a ustedes, ¿verdad? Flavio, Javier, Guillermo, tres grandes amigos, tres grandes profesionales, a los cuales admiro y le profeso todo mi aprecio y respeto. Eso es recíproco. Eso es recíproco, profesor, porque también el profesor Daniel Pou, además de politólogo, que también tiene su especialista, tiene también todos estos conocimientos. Profesor, la sociedad está un poco convulsionada, preocupada, como decíamos nosotros al inicio del programa, y todavía siguen dándose situaciones de violencia en la República Dominicana en todos los aspectos. Inseguridad ciudadana, situaciones de una violencia hasta ya ha copado las escuelas, ha llegado muy lejos. Entonces, me gustaría que usted nos diera una interpretación. ¿Qué es lo que es la violencia sistemática con la violencia delictiva? ¿En qué se diferencian esas dos violencias, la sistemática y la violencia delictiva? Sí. Mire, desde hace algún tiempo, y lo he dicho y lo dije aquí en este programa, en República Dominicana hay un proceso donde los dominicanos de ser agresivos pasaron a ser violentos. Lamentable. Esto era bastante evidente porque la mayoría de los estudios revelaban que el núcleo más consistente de la violencia en República Dominicana se daba en la violencia sistémica o violencia social. ¿Cuál es la violencia sistémica o violencia social? Porque la violencia delictiva también es social. Es social. Es aquella violencia que se genera entre personas normales que no son delincuentes, que son ciudadanos y que por cualquier diferendo, por cualquier situación que pueda resultar irritable, pasan a las vías de hecho. Es decir, ya sea a los golpes, ya sea a los disparos, ya sea al uso de armas blancas. Entonces, eso nos dice que la sociedad dominicana no anda por buen camino. Eso nos dice que en la sociedad dominicana hay un gran déficit de construcción de ciudadanía. Porque eso solo se da en países donde la persona en su proceso de formación hacia la adultez no está nutrida, no está vinculada a fuentes de valores, a fuentes de aprendizaje que le permitan dirimir con cualquier persona, cualquier situación que resulte ser incómoda, desagradable o disfuncional.
Entonces, en República Dominicana, como tenemos un sistema educativo tan endeble, tan poco robusto, tan, podríamos decir, hasta errático, porque aquí el sistema educativo lamentablemente presenta niveles de desenfoque que son asombrosos, pues sencillamente estamos escolarizando, pero no estamos educando, no estamos construyendo sociedad, pero sociedad sana, no estamos construyendo ciudadanía. Y la gente se empieza a disfuncionar. ¿Por qué? Porque su visión coloca en su imaginario respuestas equivocadas. Se lo explico de una manera muy sencilla. Las personas tienen el criterio de que quien conversa y quien negocia es débil. Uh-huh. Quien busca consenso, quien busca acuerdo, quien busca subsanar cualquier error que haya cometido es débil. Y que quien no exhibe actitudes de vocación de poder, agresividad, violencia, ultraje hacia los demás, es una persona débil. Cobarde le llaman. Y es un perdedor. Sí. Entonces, una sociedad con esta visión, usted se puede imaginar lo que sucede. La gente apela a la violencia como el recurso en primera instancia. Yo quería hacer ahí, en ese punto, profesor, la violencia sistemática y la violencia delictiva, cuando se producen los hechos que ya se llega a usar las armas blancas, a usar la fuerza, a usar ya lo definitivo que puede dar un trastorno de muerte, ¿cómo se consideraría? ¿Homicidios o violencia? ¿Cómo esa estadística? ¿En qué caería? ¿En qué arreglo? Eso es una pregunta interesante, porque la gente dice a una persona que comete un homicidio, es un asesino. No. Esa persona, por lo general, es un ser normal que llevaba una vida apacible, pero se presentó una situación que él, en términos emocionales, en términos conductuales, no tenía cómo procesarla y recurrió a lo que más flota en el ambiente. Un choque de vehículos, lo que pasó era con una guagua y un teniente de la policía, un capitán retirado. Fue totalmente un hecho muy violento, de ambas partes se dio la violencia. Bueno, primero, esa persona, el exoficial, pues sacar un arma de fuego y blandirla. Pero el chofer tampoco mostró una actitud de cortesía con él, porque ese es el problema, que esos choferes que andan en la calle, muchísima gente que anda en la calle, cuando comete una falta, en vez de pedir excusas, vienen a pretender humillar, a denigrar, a agredir a la persona a la cual victimizar. Ahora, Daniel, el tema sobre el discurso tuyo de la violencia en la sociedad, el tema de Higüey, esa fiscal, desde mi punto de vista, está viva para contarlo simple y llanamente porque era una mujer. Porque si hubiese sido un hombre que anduviera en ese vehículo, en esas características, yo estoy seguro que la policía hubiera respondido de otra forma. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de Higüey? Sí, miren, lo que se produjo en Higüey era fácilmente manejable. Fácilmente manejable porque para esas situaciones hay protocolos. Claro, ahí nos encontramos con la fogata y la gasolina. Primero, una señora que a pesar de ser fiscalizadora, que anda en un vehículo sin placa. Sonata, por demás, o N5, uno de esos que se utilizan mucho en atracos. Y a pesar de ser una dama, no presentó la cordura adecuada
para manejar la situación. Usted parte del Ministerio Público y el Ministerio Público es uno de los pilares del sistema de justicia. Y el hecho de que usted pueda ejercer un poder delegado por la sociedad, eso no quiere decir que usted no tenga que rendir explicación cuando usted se está trasladando incorrectamente en un vehículo sin placa, etcétera, etcétera, por una calle. Porque la ley de tránsito es expresa y diáfana cuando dice que todo vehículo que ande sin identificación tiene que ser retenido. Ahí está, profesor. Gracias a nuestro director técnico que nos presenta el video de cuál fue sin el importar, momento. claro. ¿Qué sucede? Ella, pues lamentablemente, se insubordina sin tener la razón a la fuerza policial porque ella considera que por ella ser fiscalizadora, ella tiene una suerte como de patente de corso para actuar de una manera agresiva y veleidosa sin que nadie la tenga que someter a la obediencia. Indiscutiblemente los agentes cometen un exceso porque eso era muy sencillo. Exacto. Llamar a la grúa para que retirara el vehículo, llevárselo a un garaje destinado de la policía y retenerlo ahí hasta que se empezara a ventilar el procedimiento. Lo que pasa es que en nuestro país hemos relajado todas las normativas. Somos un país que, como decía Durkheim, somos un país anómico, donde todo el mundo se considera que la ley no es para él, sino para el otro. Y entonces, pues, ella riposta de una manera estrepitosa. Ahora, de ahí al uso de la fuerza física, hay un trecho. Correcto. Entonces, ¿dónde está el trecho que no debió de recorrerse? Bueno, primero, ella inmediatamente se plantea como un valladar inamovible, o sea, con ella nadie puede. Y la policía pudo con ella de la manera que la policía entiende. Exacto. Que debe poder con un ciudadano, ya sea hombre o mujer. ¿Conoce la policía las 5 reglas del protocolo antes de someter a un civil o a un ciudadano a la obediencia? No, no las conoce. ¿Por qué no se le indica o no se le da ese conocimiento para que tenga otro tipo de accionar? Pero eso lo vamos a dar a conocer después que nosotros vayamos a nuestra publicidad y regresemos. Vamos arriba. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Daniel Pou. Pero antes de ello, vamos a brindar con los sabrosos jugos Ricas, donde la calidad se impone. A su salud, profesor, calidad, y nuestros amigos televidentes. Calidad 100%. Claro, calidad 100%, así es, con toda una gran variedad de productos en Rica, en lo que tiene que ver con los jugos, en sabor y de igual manera otras variedades como son yogur, agua de coco, las compotas, tenemos también los quesos, entre otros. Rica es calidad certificada. Bueno, continuando, profesor, con el desarrollo de las preguntas que le hacía Javier, principalmente en el segmento anterior, sobre el caso que sucedió en Higüey con la fiscalizadora y la Policía Nacional. Usted muy bien lo describe, hubo una situación de indisciplina y de falta de manejo profesional por parte de la fiscalizadora y de igual manera se violaron los protocolos por parte de la Policía Nacional. ¿Cómo pudiera entonces llevarse un mensaje positivo a la sociedad en el sentido de que se respeten los roles de cada institución
al momento de ejercer sus funciones. Bien, mire, si ahí se hubiera actuado con racionalidad, sosiego y ecuanimidad y sobre todo profesionalidad, la fiscalizadora sencillamente tenía que dejar el carro en la policía, porque un vehículo que anda sin placa, la ley establece que lo que procede es la incautación si no hay otro distintivo o un acompañante auxiliar que pueda brindar razón de la existencia del vehículo. Entonces, la fiscalizadora, producto de las malas prácticas de aquí, tú sales ahora mismo y te detienen la 27 de febrero y en menos de una hora te pasan de 15 a 20 vehículos sin placa. Que los sacan del muelle, vienen directo, los tiran para la calle, no hay problema en ponerle placa. Yo nunca he podido andar en un vehículo sin placa. Nunca. O sea, Ayer vimos un caso, Ahora, profesor. Daniel, ¿no será que la fiscalía o la procuraduría en este caso tiene la mala costumbre de usar cuerpo del delito y asignárselo a? Y entonces le quitan la placa, le quitan, anda sin seguro porque tú no sabes de quién es ese vehículo. ese vehículo. No tiene placa, no tiene nada. Entonces, ¿no será una mala costumbre del Ministerio Público? Vamos hacia allá. Yo no quería lanzarme, ¿verdad?, hacia allá. Porque yo emití una opinión y a mí me gusta ser consistente. Y coherente. Y coherente. Entonces, decíamos que si ahí hubiera sucedido todo de manera adecuada, pues sencillamente esa señora que anda sin placa, la policía procede a la incautación. Para proceder a la incautación tiene que el vehículo ser retenido y llamar al Ministerio Público para que se levante el acto de incautación. Eso era lo que correspondía. Paradójicamente ella es parte del Ministerio Público, pero se hubiera hecho. O sea, el protocolo lo contempla. Así es. No importa quién ande ahí, puede ser el presidente de la República, es lo que procede. Entonces, ahí se hizo todo lo contrario. Primero a ella la requisan, ella en una actitud poco cortés deja a los policías con la palabra en la boca y dice que ella va al cuartel de la policía de Higüey. Va al cuartel de la policía de Higüey, llega cometiendo una infracción, bloqueando la parte delantera de entrada del cuartel de policía, algo que desde el punto de vista legal es una infracción de carácter administrativo. Entra, inmediatamente en una actitud beligerante entabla una discusión con los policías que encuentra. Ella fue a buscar el superior jerárquico, parece que no se encontraba ahí. Y pues entonces empieza un debate incorrecto de los policías con ellos, porque los policías no tienen por qué discutir. Los policías sencillamente aplican. Si ella le hubiera, primero, a ella no le correspondía privación de libertad por infracción administrativa. Así es. Por ahí empezamos. Lo segundo, el tema del vehículo, no había que voltearla a ella y zarandearla para quitarle las llaves del vehículo. No. Si hubiera sido una relación de respeto, se combina a que mueva el vehículo o entregue las llaves. De no hacerlo, se llama una grúa para que la grúa quite el vehículo del lugar donde está. Ella va a tener que pagar todos esos servicios. Y se incauta el vehículo o se retiene. Retenido porque en la mañana que se puede hacer la incautación porque hay que levantar todo un acta que requiere escribiente. Pero como aquí nada se hace como es, sino como la gente cree que debe ser, se trató de esa manera el tema. Y tanto ella como los policías se enfrascaron en una situación irrespetuosa donde la fuerza
se sobrepuso a la razón. Y la razón no es razón de ella, es la razón del protocolo que existe para Correcto. tales fines. Hay un rompimiento de autoridad cuando la procuradora fiscal de la provincia de Higüey emite un comunicado previo a un anuncio que había hecho la procuradora general, doña Miriam, de que iba a hacer un proceso de investigación. Y ella había asumido, hasta ordenando el encarcelamiento de los policías, sin todavía haber hecho las investigaciones. Sí. No hay una situación de falta de la autoridad general, que era doña Miriam. Bueno, yo lo que creo es que hay un comportamiento imprudente, porque la magistrada procuradora fiscal de Higüey, que es una dama, tengo entendido. Sí, doña Mercedes. Lo primero que tenía que hacer era llamar a su superior jerárquico, que es la Procuradora General de la República, y pedirle su opinión al respecto antes de emprender, porque hay un tema bastante delicado. La policía y el Ministerio Público son dos órganos del Estado que tienen una responsabilidad en la política criminal y que van de la mano. O sea, vamos a apartarnos un poquito de lo que dice la norma y lo que demanda la sensatez. Entonces, eso debió de sopesarse, porque una acción pública de parte del Ministerio Público en contra de la policía implica un enfrentamiento entre dos actores fundamentales de la política criminal del Estado. Profesor, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de ver también en Valverde Mao una situación con miembros del Ejército Nacional apresando a un abogado que andaba en una motocicleta, suponiendo que este era un nacional o un haitiano ilegal. Quizás por el color, algunos aducen. Vimos algunas declaraciones de ADOMA, la Asociación de Abogados de la República Dominicana, criticando esa acción. Y de igual forma vimos también que los protocolos, el Ejército Nacional, que tuvo la responsabilidad de apresar al abogado, tampoco lo utilizó. Y esta persona salió agredida físicamente, además de el apresamiento de manera ilegal. Sí, y lo que sucede está que aquí hay áreas que son propiamente del ámbito policial, porque son infracciones o penales o infracciones civiles, para los cuales los militares no están en capacidad. Yo siempre he dicho que la frontera debe tener su propia policía fronteriza y los militares deberían estar en segunda línea, pero no, ponen a los militares sin instruirlos, le dan un fusil y lamentablemente con poca formación ellos consideran que una persona ya por su condición de ilegal pues no merece ningún respeto ni ninguna consideración a su integridad. Esta vez han confundido a un nacional dominicano de pura cepa, porque es una persona oriunda de la zona, altamente conocida y todo, y pues cometen un abuso y una vejación, porque esos militares no están instruidos, no conocen protocolos y lamentablemente actúan bajo un supuesto. Ni siquiera se toman la molestia de comprobar. Ni investigar. Así es. Con su permiso, profesor, vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar el desarrollo del programa. Vamos a publicidad y regresamos. Bien, amigas y amigos, para todos aquellos que se integran en este momento, estamos llevando aquí un conversatorio con el politólogo Daniel Pou, especialista en seguridad ciudadana y también en temas sociales. Profesor, hay un programa que tiene el Ministerio de Interior y Policía que es de regreso al barrio. Me gustaría ver su evaluación de los resultados que se han dado en las últimas visitas que han hecho el ministro de Interior junto con una playa que le acompañan allí
para exponer a las personas que han salido del sector, han sido profesionales en diversas áreas, y exhibir que realmente se puede lograr un desarrollo, se puede lograr un progreso a través de la preparación, la educación, el estudio. ¿Cómo está funcionando ese programa y cómo usted lo evaluaría? Bueno, lo primero hay que decir que ese es un programa de sensibilización social, ¿verdad? Que busca de alguna manera revertir tendencias pesimistas que se han introyectado en la cultura ciudadana de que el que es pobre no tiene otra manera de salir de la pobreza que uniéndose a las actividades delictivas. Entonces, ese programa, que es un programa de motivación dentro de la estrategia integral de seguridad ciudadana, pues lo que busca es eso realmente, demostrar que usted puede proceder de una familia humilde, pero hoy en día con todas las oportunidades que hay, capacitándose, haciendo bien lo que a usted le gusta hacer, usted puede superarse y llegar a ser una persona de éxitos y que puede superar esa pobreza. Me parece que el programa, como programa de incentivo, de estímulo social, es muy bueno. Ha sido muy bien valorado en los sitios donde el programa ha sido llevado. De hecho, han empezado a gestarse unas organizaciones primarias en los territorios donde el programa se ha desarrollado, que ha creado una dinámica interesante y que va a obligar a que el Ministerio de Interior y Policía pues tenga que empezar a buscarle respuesta a esas dinámicas que se están creando. Porque ya la gente dice, yo quiero que hagamos un taller de esto, quiero que hagamos un taller de lo otro, que hagamos una actividad con la Sinfónica Juvenil. O sea, la gente empieza a demandar porque la gente considera que merece algo mejor. Pero sin embargo, yo recuerdo, ahora usted habla de esto, profesor, que en los años 80 se crearon los clubes barriales. Y los clubes barriales fomentaban mucho la lectura a través de las bibliotecas que hacían. Sí. Y eso creó un incentivo en los jóvenes de los barrios. En la época todavía cuando estaba el doctor Balaguer. Eso en los 70. En los 70, 70. Sin embargo, eso dio un resultado donde los jóvenes que se dedicaban a estar en esos clubes tenían que leer sus libros, 2 libros en la semana. Y eso ayudó muchísimo a fomentar la lectura en los barrios. Y ahí salieron cantidad de intelectuales. Salieron cantidad de intelectuales importantes. Correcto. En este país, gente que dejaron una marca, una trayectoria. Jimmy Sierra, por ejemplo. El profesor Jimmy Sierra. Jimmy, por ejemplo, es uno de esos. Poetas, escritores. Narciso González, también Narciso González. Narcisazo, sí, por ejemplo. Era de la misma camada del Mauricio Báez. Profesor, sí, que todavía sigue dando sus resultados, el Mauricio Báez. Y entonces yo creo que una de las peores cosas que sucedió en República Dominicana fue permitirle a sectores políticos desmontar ese movimiento cultural, intelectual, social, que era donde descansaba la esencia del barrio. Claro. Hoy en día, ¿en qué descansa la esencia del barrio? En el punto de microtráfico, en el antro de prostitución, o sea, en cualquier mala práctica. Entonces, las malas prácticas desarrollan una sinergia muy contagiosa y de forma. El otro tema es que la cohesión social se pierde. La gente empieza a dejar de tener sentido de pertenencia al barrio, a su demarcación. Entonces, queda merced a la buena de Dios y terminan los delincuentes apoderándose del barrio. Este proyecto que ha concitado mucho entusiasmo y que el ministro de Interior, Chu Vázquez, lo ve con mucho regocijo,
Él habla muy emocionado de ese proyecto. Tiene una función social importante. Los resultados no serán inmediatos. Ojalá que en República Dominicana, con la continuidad del Estado, se puedan desarrollar y se afiancen las buenas prácticas que este tipo de proyectos, programa, pretende difundir, y vamos a ver qué podemos hacer los dominicanos por nosotros mismos, porque olvídese, no van a venir ni de Crimea, ni de Alaska, ni de la Tierra del Fuego a resolvernos el problema a los dominicanos. Somos nosotros que tenemos que resolverlos. Daniel, hay un detalle que me gustaría, cambiándote el tema, ya que estamos en la última sección, en la antepenúltima. ¿Cómo van las estadísticas y los números de la delincuencia en este momento en la República Dominicana? Porque fíjate que el fin de semana lo que le pasó al empleado de Corazán en Puerto Plata, o sea, ya estamos hablando de diferentes en todo el país, no es solamente en los grandes centros urbanos. Mira, te voy a decir en términos generales. Aquí hay un problema con el tema de las estadísticas. La gente cree que las estadísticas sirven para los policías patrullar. Sí, pero eso es son estadísticas operativas para la policía. Te dice, en tal barrio estamos teniendo señales y se te convierte en un hot point, señales negativas, o sea, punto caliente. Y esa es la estadística que se utiliza para respuestas inmediatas. Ahora, hay otras estadísticas que son las estadísticas de corte trimestral que te van definiendo el perfil de las tendencias. Cómo dentro de una sociedad hay lugares que te suben la violencia, te suben los delitos. Aquí tenemos un problema muy grave porque aquí confundimos la violencia sistémica o violencia social con violencia delictiva, y aunque se produce sinergia entre ellas, no es lo mismo. No. Entonces la gente dice, la delincuencia está arrasando, pero cuando tú analizas las tragedias que se producen en la zona, resulta que son hasta entre familias mismas. ¿Qué se está dando? ¿De dónde salen esas estadísticas, profesor? ¿Quiénes manejan manejan esas estadísticas, la base de datos? Me gustaría saber esa parte. Vamos a responder esa pregunta después que regresemos de la pausa y continuar con nuestro programa Entre Puntos. Vamos a publicidad. Bien, amigos y amigas, ya en los últimos minutos finales del programa, terminando con estos temas interesantes de lo que es la seguridad ciudadana y todos los componentes que se dan de violaciones a la ley, de irrespeto, tanto ciudadanos como de las propias autoridades, estamos debatiendo aquí en la noche de hoy. Antes de irnos a la pausa, usted tiene una pregunta, Guillermo. Sí, profesor, en función de todos esos detalles que se dan para controlar la seguridad ciudadana, están las estadísticas, que es para ver dónde estamos y proyectarnos hacia dónde vamos, tomar las medidas de precaución del lugar. Entonces, yo le preguntaba, antes de ir a la pausa, que cuáles instituciones manejan estas estadísticas, y se lo digo porque muchas veces las estadísticas son un poco cuestionables, depende de dónde salgan. Hay instituciones a veces que hacen sus propias estadísticas, las proyectan, y se dice que son juez y parte. Muchas veces no tienen ese nivel de credibilidad en los resultados. Con las estadísticas del tema de la seguridad ciudadana, hay que decir que hay tres fuentes fundamentales: Policía Nacional, Procuraduría General de la República, y además de eso, otra que es muy puntual y muy específica, que es el Intran. Porque el Intran también, aunque el Intran tiene dentro de su ámbito un tema de seguridad pública, que es el tránsito vehicular y las incidencias, pero
la seguridad pública es un concepto sombrilla que indiscutiblemente abarca la seguridad ciudadana. ¿Qué se hacen con todas las estadísticas? Porque el Consejo Nacional de Drogas genera estadísticas, CONANI, el Ministerio de la Mujer, el INASIF de la Procuraduría General de la República, porque el INASIF es quien le agrega el detalle a los expedientes penales de homicidios y de heridos. República Dominicana hay en el ámbito de los heridos un 90% de heridos por armas de fuego. La tasa de heridos de armas de fuego, la tasa de heridos en términos generales en el 2022 fue de 29.4, de los cuales solo el 10% fueron heridos con armas blancas. O sea, estamos hablando de que hay una cantidad de armas de fuego increíble en el país cuando llegamos a una tasa de 29.4. O sea, 29.4 heridos por cada 100.000 habitantes. Es mucho. Es mucho. Entonces, eso nos dice, bueno, si tú tienes dentro de esa tasa un 90% herido por armas de fuego, no es la misma arma que hiera tanta gente, son armas diferentes en la mayoría de los casos. Entonces tenemos muchas armas. Ante el tema de la seguridad ciudadana, profesor, la Policía Nacional es el ente operativo, es el ente que más se ve ante la población. Claro. En por su propia naturaleza. Exactamente. Ahora, ¿cómo vamos con esta institución que se ha anunciado que hay una transformación y que se está trabajando a los fines de hacer una reestructuración de manera integral para dar mejores resultados? Sí, bueno, yo creo que el proceso de carácter administrativo va siguiendo su curso. Ahora, el proceso en tanto efecto al interno de la institución todavía es imperceptible. La policía sigue con sus malas prácticas, con su tosudez, con su falta de criterios de apertura hacia la sociedad. Tenemos el mismo ¿En qué problema. tiempo usted pudiese evaluar, profesor, que se pudiese decir que la ciudadanía va a estar tranquila, con menos violencia, con menos situación de criminalidad, que con el trabajo que se está haciendo? Porque está haciendo un trabajo. Pero ¿qué podríamos proyectarlo? ¿En qué tiempo podemos tener esa tranquilidad? En términos de seguridad ciudadana no hay procesos flash inmediatos. Dese cuenta, aquí, y lo voy a decir estadísticamente, del 2012 la tasa de homicidios bajó de 24 hasta el 2019 a 11. Entonces, ¿qué yo le estoy diciendo con eso? Que son ciclos. O sea, no piense que yo digo que si este proceso que ha iniciado este gobierno de transformación de la policía se lleva con más rigor, oiga bien, con más rigor, los programas de la política de seguridad se elaboran mejor, se implementan mejor, se gestionan mejor. En 5 o 6 años estaremos viendo algunos resultados. Bueno, ya tenemos más o menos que se puede decir que se está trabajando. Sí, se está trabajando. Colombia tiene 20 años y no ha logrado concluir, porque eso es un proceso que no concluye nunca. Son nuevas prácticas, son convertir nuevas prácticas innovadoras, modernas, en cultura de la policía y de los ciudadanos. Así, para terminar ahora, profesor, quiero hacer esta pregunta. ¿El crimen organizado ha permeado todas las instituciones o las instituciones que son las responsables de llevar precisamente todo lo que es la tranquilidad, lo que es la paz a los países, al sentido general, porque eso pasa en el mundo completo? Sí, el crimen organizado es una maquinaria altamente eficiente que no tan solo busca beneficios o el uso de la fuerza, no.
Ya el crimen organizado cada vez hace menos uso de la fuerza, pero se apodera de los centros donde se toman las decisiones para poderse favorecer de las decisiones que se tomen en las políticas públicas para confrontar y para minimizar los efectos del crimen organizado. Es una maquinaria peligrosa que es altamente eficiente, produce mucho dinero y siempre tiene una propuesta. Y esa propuesta se puede resumir de la siguiente manera: o plata o plomo. Así es. Profesor, muchísimas gracias por su participación con nosotros, como siempre aquí, que usted es parte de este programa, como dijo Guillermo. Muchas gracias. Y nosotros nos alegramos muchísimo cada vez que usted está con nosotros llevando estos conocimientos. Gracias. A ustedes solo resta decirles, pásenla bien, muy buenas noches. Mañana estaremos con ustedes en otra entrega más de su programa en 3 puntos. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches.